¿Qué tal, jóvenes? En este video explicaremos el comportamiento de la luz por medio de una fuente puntual o extensa, proyectándose en un cuerpo opaco para crear una sombra en una pantalla. Entonces lo que tendremos que hacer acá es primero definir los diferentes objetos con los cuales vamos a jugar. Esta es la fuente luminosa. Fuente luminosa. Este es el cuerpo opaco, el objeto o cuerpo opaco, y aquí vamos a proyectar la sombra. Las magnitudes con las que vamos a jugar son las siguientes. Aquí una distancia horizontal, la cual vamos a llamar XO al objeto, la distancia que existe entre la fuente luminosa y el objeto. Como también aquí va a haber otra distancia, la cual vamos a llamar XS, que va a ser la distancia de la fuente luminosa a la sombra. Vamos a tener también distancias verticales, la cual esta es una de las principales, que la vamos a llamar YO o altura del objeto. Y aquí también vamos a tener otra, que va a ser YS o altura de la sombra. Con estas magnitudes vamos a poder jugar para encontrar la relación que existe entre las alturas y las distancias, ¿no? La ecuación fundamental con la que jugamos en este tipo de ejercicios es X del objeto sobre Y del objeto es igual a X de la sombra sobre Y de la sombra. Podemos darnos un ejercicio explícito en el cual podremos saber cómo se usa la ecuación, ¿no? Supongamos que tenemos acá el objeto a una distancia de 1 metro, la pantalla donde se va a proyectar la sombra 3 metros, la altura del objeto podemos poner 2 centímetros y nos va a pedir en este caso calcular la altura de la sombra. Muy bien, tenemos que reemplazar todos los datos que tenemos en esta ecuación, siempre y cuando todos tengan la misma unidad. Lo que vamos a hacer, y el camino más sencillo, sería convertir este 1 metro en 100 centímetros, como también estos 3 metros en 300 centímetros. Una vez verificado que todos estén en la misma unidad, podemos reemplazar. Reemplazando tenemos XO como la altura, la distancia, perdón, del objeto a la que se encuentra, que son 100 centímetros, como también la altura del objeto, que son 2 centímetros. Eso va a ser igual a XS, que es la distancia a la sombra, 300 centímetros, sobre la altura de la sombra, que es lo que queremos encontrar, lo que nos piden calcular. Entonces, esta incógnita es la que tenemos que despejar de esta ecuación. Tenemos que despejar sin variar la igualdad. Lo primero que podemos hacer aquí es simplificar estos dos y cambiar numerador por denominador en ambos extremos de la ecuación para que nuestra incógnita termine en el numerador. Entonces vamos a invertir 2 arriba y 100 abajo. Lo mismo acá, la incógnita que aparezca arriba y 300 abajo. Muy bien, una vez hecho eso, ya podemos despejar la altura de la sombra. Podemos simplificar en un paso matemático este valor con este valor, quedándonos mitad de 2, 1 y mitad de 100, 50. Todo lo demás copiamos y estamos listos para despejar la incógnita principal. Para que pueda desaparecer este valor de este lado de la ecuación y aparezca en el otro extremo, podemos multiplicar a ambos lados de la ecuación por 300 centímetros. De esta manera nosotros vamos a poder simplificar las dos magnitudes, una en el numerador y otra en el denominador, quedando la incógnita sola y despejada. Mientras queda acá,
nosotros podemos eliminar un 0, dividir 5 entre 30 y eso nos va a salir 6 con su unidad centímetros. Y esa sería la altura de la sombra que estaríamos calculando y que estaría saliendo como resultado el triple de la altura que tiene nuestro objeto. Entonces, gracias a estas magnitudes que nosotros tenemos y la altura del objeto, hemos podido encontrar la altura de la sombra. Las relaciones son directas. Podemos hacer una regla de 3 simple también. Pero no se olviden que este tipo de ecuación, esta ecuación explícitamente, esa ecuación solamente nos va a servir cuando la fuente luminosa sea puntual. ¿Qué significa que sea puntual? Que esta fuente luminosa puntual tiene altura de la fuente 0. Es tan pequeña su altura que no se la toma en cuenta. Entonces, ese es el procedimiento cuando la fuente luminosa es puntual. No se toma en cuenta su altura o se la reemplaza como 0. Muy bien, vamos a proceder con otro ejercicio de fuente luminosa extensa. En este nuevo ejercicio nosotros tenemos la fuente luminosa extensa, ya que vamos a tener aquí una altura. Gracias a esa altura nosotros vamos a obtener no solamente una sombra en nuestro ejercicio, también vamos a tener una penumbra. Entonces acá tenemos nuestro objeto y aquí vamos a proyectar en este panel la sombra y la penumbra. Entonces, las magnitudes que van a relacionarse van a ser la altura de la fuente, que vamos a ponerle un valor de ejemplo. Acá vamos a tener la distancia desde la fuente al objeto, que sigue siendo XO, la distancia desde la fuente hasta la sombra o la penumbra, que van a estar en la misma distancia, aquí distancia de la sombra como también distancia de la penumbra, que van a ser iguales, y las alturas. Acá vamos a tener la altura del objeto, también vamos a tener acá la altura de la sombra, y la altura de la penumbra. Estas magnitudes son las que se van a relacionar para poder encontrar ya sea el dato que nos pida en un ejercicio. Muy bien, no olviden que ahora estamos jugando con una fuente luminosa extensa que tiene una respectiva altura, ¿no? Entonces vamos a ponernos los datos anteriormente expuestos. Acá era 1 metro, que habíamos convertido en 100 centímetros. Acá eran 3 metros, que habíamos convertido en 300 centímetros. Acá vamos a encontrar tanto la altura de la sombra como de la penumbra. Vamos a poner aquí, en el ejercicio específicamente, calcular la altura de la sombra, nuevamente, y la altura de la penumbra. Ambos. Entonces, gracias a la fuente extensa, nosotros tenemos rayos directos que inciden en el panel, ¿sí?, y que crean la sombra por culpa del cuerpo opaco. Pero estos rayos son directos, que vienen a formar la sombra. Los rayos indirectos, que vienen transversales, pueden formar una penumbra, una sombra más tenue, más débil que la misma sombra, ¿no? Entonces, vamos a encontrar las alturas, sabiendo también acá la altura del objeto, que sigan siendo 2 centímetros, y nos ponemos a calcular estos dos datos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué otro dato más necesitaríamos para poder encontrar acá
el dato que nos están pidiendo. Bueno, la altura del objeto, como verán acá, hemos puesto 2 centímetros. Ahí está, y el del objeto, vamos a poner acá 2 centímetros. Y aquí la altura de la fuente que sean 3 milímetros apenas, para poder relacionar las magnitudes, ¿no? Muy bien, entonces tenemos la altura de la fuente del objeto, la distancia al objeto y la distancia a la sombra y la penumbra, que es lo mismo, para poder calcular estos dos valores, ¿no? Lo primero que vamos a encontrar es la sombra, ¿sí? Para calcular la sombra, lo que debemos hacer es jugar con la siguiente ecuación. Esta es la ecuación para poder calcular la sombra. Si nosotros reemplazamos los datos, XO tendríamos como 100 centímetros sobre XS de la sombra, que serían 300 centímetros, igual al otro extremo, altura del objeto, que tendríamos como 2 centímetros, menos la altura de la fuente, que son 3 milímetros, los cuales podemos convertir, ¿no?, a centímetros. Solamente tendríamos que dividir entre 10, teniendo un valor de 0.3 centímetros. Ya está, tenemos los valores correspondientes. Seguimos reemplazando, entonces acá la altura de la fuente, Y de la fuente, 0.3. Y abajo vamos a reemplazar la altura de la sombra. Bueno, en este caso no la tenemos, la copiamos, es la incógnita que queremos despejar, menos la altura de la fuente que habíamos dicho, convirtiendo 3 milímetros en centímetros, un valor de 0.3 centímetros, ¿no? Muy bien. Entonces aquí podemos simplificar también los ceros para tener un tercio, una magnitud más simplificada. Arriba 2 centímetros menos 0.3, 1.7 centímetros, ¿no? Sobre, acá, la altura de la sombra, menos 0.3 centímetros, ¿no? Muy bien, ahora, la incógnita está en el denominador, tiene que estar en el numerador. Para tal caso podemos invertir este lado de la ecuación, y si invertimos un lado tenemos que invertir el otro también, ¿no? Entonces 3 sobre 1 acá es igual a, la incógnita ya estaría en el numerador, menos 0.3 centímetros sobre abajo 1.7 centímetros, ¿no? Muy bien, entonces no olviden, hemos invertido numerador con denominador en ambos extremos de nuestra ecuación, y eso no va a hacer que cambie en nada nuestra igualdad, ¿no? No olviden que para poder hacer este procedimiento, en ambos lados de la ecuación tú tienes que tener las fracciones, ¿no? Muy bien, entonces acá lo primero que vamos a hacer para dejar sola nuestra incógnita, para despejar el YS, es deshacernos del 1.7 centímetros. Para eso vamos a multiplicar a cada lado de la expresión 1.7 centímetros. Ahí está, listo. Una vez multiplicado, se van a simplificar 1.7 centímetros con 1.7. Podemos multiplicar esto, 1.7 por 3, que nos va a dar 5.1 centímetros, ¿no? Y eso va a ser igual a la altura de la sombra, que es lo que queremos saber, menos 0.3 centímetros, ¿no? Muy bien, este 0.3 puede ir a sumar al otro lado, o como las anteriores ecuaciones que hemos estado realizando para despejar, para deshacernos de este valor y dejar sola la incógnita, podemos sumarle 0.3 centímetros, ¿no? Al sumar a un lado de la igualdad 0.3 centímetros, también tenemos que sumar al otro lado. Ojo, tenemos que respetar el signo del 5.1 que ya está ahí. Y recién agregando acá, más 0.3 centímetros, ¿no? Siempre hay que respetar ese valor para ver si se va a sumar o se va a restar, porque ustedes saben que signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Entonces acá la suma
dice que tenemos que sumar 5.1 más 0.3 va a dar 5.4 centímetros, ¿no? Que va a ser igual a la altura YS solamente, porque aquí ya vamos a poder simplificar estos dos valores obteniendo la altura de la sombra, que sería 5.4 centímetros. Y ya tuviéramos su valor, ¿no? Acá entonces 5.4 centímetros, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de la altura del objeto 2, y aquí es mucho mayor la altura de la sombra, ¿no? Por la distancia a la que se encuentra. Muy bien. Ahora, el siguiente procedimiento va a ser para calcular la altura de la penumbra ya también. Entonces 5.4 centímetros está perfecto, ya tenemos este valor. Ahora de la penumbra. Entonces borramos esto de acá, todo este procedimiento. Y vamos a calcular la altura de la penumbra. Para calcular la altura de la penumbra, o cualquier valor en función de la penumbra, nosotros vamos a tener una modificación acá. Va a ser distancia de la penumbra, que sería la misma magnitud, y aquí la altura de la penumbra, que por geometría tendría que salirnos mucho mayor. Entonces, aquí también la ecuación va a cambiar a signo positivo y listo. Ya tenemos la fórmula para calcular con la penumbra cualquier dato que nos pida, ¿no? En este caso, la altura de la penumbra nos pide encontrar. Reemplazando vamos a tener XO, que sería 100 centímetros, sobre XP, que es lo mismo que de la sombra, 300 centímetros, y eso va a ser igual, fracción, la altura del objeto, que son 2 centímetros, más la altura de la fuente, que si recuerdan habíamos convertido de milímetros a centímetros, obteniendo un valor de 0.3 centímetros, y abajo la altura de la penumbra, que no la tenemos, que va a ser nuestra incógnita, lo que queremos despejar, más la altura de la fuente, que es 0.3 nuevamente. Reproduciendo desde el desktop P65 CCPJ. Que es lo que vamos a reemplazar nuevamente acá abajo. Muy bien, ya está. Entonces vamos a ir realizando procedimientos como en el anterior caso, centímetros con centímetros. Podemos eliminar dos ceros, lo que nos va a quedar es un tercio. Eso va a ser igual a ¿qué? 2 centímetros más 0.3 centímetros, 2.3 centímetros. Abajo vamos a tener altura de la penumbra más 0.3 centímetros. Y ahora para despejar la altura de la penumbra tiene que estar arriba, no abajo, en el numerador, no en el denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir ambos lados de la ecuación. Y vamos a tener 3 sobre 1. Y acá también vamos a invertir. El 2.3 centímetros va a aparecer aquí abajo. Y arriba va a aparecer nuestra incógnita en el numerador. Todo el valor, ¿no? Todo el denominador tenemos que copiar. Ahí está. Muy bien. Entonces, como anteriormente habíamos dicho, aquí a ambos extremos podemos multiplicar 2.3 centímetros para deshacernos de la fracción, ¿no? Para deshacernos de este valor. Entonces acá sería 2.3 por 3, vamos a tener como 6.9 centímetros, ¿no? El 1, bueno, se sobreentiende que está ahí. Tenemos la altura de la penumbra, seguimos despejando. Copiamos su acompañante, aún está ahí, 0.3 centímetros y listo. Como último paso tendríamos que este valor positivo pasar a restar, o también, como lo hemos estado haciendo, restar aquí menos 0.3 centímetros, y para restar en el otro extremo, ojo, tenemos que ponerle su signo positivo al 6.9, ¿no? Hay que respetar el signo que ya tiene, y recién poner acá adelante menos 0.3 centímetros, ¿no? Ahora sí, entonces la altura de la penumbra será igual. Fíjense, este con este se simplifica y queda sola nuestra incógnita. Está despejada, sola. Eso va a ser igual a ¿cuánto? 6.9
menos 0.3 vamos a tener como 6.6 centímetros, ¿no? Y ya está. Signos diferentes se restan, 6.9 menos 0.3, 6.6. Y ahí tendríamos la altura de la penumbra, que sería mucho mayor al de la sombra, ¿no? 5.4 de la sombra. ¿Y cuánto de la penumbra? 6.6 centímetros, ¿no? Entonces, muy bien, así habríamos calculado ambas incógnitas que nos piden. No olviden que siempre que les dé algún dato de la penumbra, ya sea la altura o su distancia, pueden utilizar esta ecuación. Muy bien, gracias.